Bienvenidos al análisis económico de hoy, miércoles 26 de agosto, en Geopolítica Diaria. El petróleo profundiza hoy su caída y toca su nivel más bajo en más de una semana, con el barril de referencia europeo moviéndose por debajo de los $90, después de que Irán y Omán anunciaran ayer un marco provisional para reabrir de forma segura la navegación por el estrecho de Hormuz. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su homólogo omaní, Bad al-Busaidi, acordaron en Teherán avanzar hacia un corredor marítimo conjunto temporal y un proyecto de desminado de la zona, mientras las conversaciones técnicas continúan con el objetivo de fijar en las próximas semanas una ruta permanente. El estrecho, por el que antes del conflicto transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial, permanece en gran medida cerrado desde marzo, así que cualquier avance hacia su reapertura afecta de inmediato al precio del crudo, que ya corregía desde anteayer tras conocerse que el paquete de sanciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, contra los compradores de petróleo iraní resultó menos severo de lo que el mercado había anticipado. El propio anuncio de sanciones, dirigido sobre todo a empresas radicadas en Hong Kong y en China continental sin llegar a golpear a la gran banca china, provocó ayer la respuesta oficial de Pekín, que advirtió que tomará todas las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses, aunque también reconoció que una prolongación del conflicto en Hormuz perjudicaría a sus propias importaciones energéticas, procedentes sobre todo de Arabia Saudí e Irak y no de Irán. El mercado descuenta así una desescalada progresiva más que una resolución definitiva, y la variable a vigilar sigue siendo si estos avances diplomáticos se traducen en más tráfico real de petroleros por el estrecho. Mientras el crudo marca el pulso de la sesión, el foco inversor mira ya hacia la cita más esperada del día, los resultados trimestrales de Nvidia, que se conocerán esta noche tras el cierre de Wall Street. El consenso de analistas espera unos ingresos próximos a los $92.000 millones, un crecimiento interanual cercano al 95%, con la división de centros de datos como principal motor, y un beneficio por acción que prácticamente duplicaría el del mismo trimestre del año pasado. La cita llega precedida de una historia incómoda para los alcistas, ya que en sus últimos 4 trimestres la compañía ha batido las previsiones de beneficio y aún así su acción ha caído en bolsa al día siguiente en las 4 ocasiones, lo que refleja hasta qué punto el mercado exige ya no solo superar las cifras, sino ofrecer una guía convincente sobre la demanda de inteligencia artificial. Esa expectativa explica el rebote de hoy en los mercados asiáticos, donde el índice surcoreano recuperó buena parte de las pérdidas sufridas anteayer por el desplome de fabricantes de memoria estadounidenses, con Samsung Electronics y SK hynix liderando hoy las subidas ante la confianza en que la demanda de chips para inteligencia artificial siga intacta. Ese apetito por el riesgo también se dejó notar ayer en Wall Street, donde el índice Standard & Poor's 500 cerró en un nuevo máximo histórico y el Dow Jones encadenó su tercera sesión consecutiva de subidas, impulsados por el retroceso simultáneo del petróleo y de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense, que cayó por segundo día consecutivo hasta situarse en torno al 4,63%, lejos ya del máximo de 20 meses marcado hace unos días. En Europa, el IBEX 35 abrió hoy con subidas y recuperó los 20.100 puntos tras ceder ligeramente ayer, con Inditex, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria entre los valores que lideraron los avances iniciales. Esa relajación en la rentabilidad de la deuda no depende solo del petróleo. El mercado espera hoy mismo la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal correspondiente a julio, la referencia de inflación preferida por la Reserva Federal de Estados Unidos, con el consenso apuntando a una tasa subyacente interanual en torno al 3,3%, un nivel que, de confirmarse, supondría el 64º mes consecutivo por encima del objetivo del 2% del Banco Central. El dato llega apenas un día antes de que arranque el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole, donde pasado mañana el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronunciará su primer discurso al frente del Banco Central, en un contexto en el que el mercado reparte de forma bastante equilibrada las probabilidades de una subida de tipos en la reunión de mediados de septiembre, algo inusual que refleja lo persistente de la inflación estadounidense. En Japón, el yen se debilitó ayer por encima de los 159 por dólar, pese a que el mercado de futuros descuenta ya una probabilidad cercana al 82% de que el Banco de Japón suba los tipos en septiembre, una cifra que ha subido con fuerza desde apenas una quinta parte antes de la reunión de julio.
Mañana se espera el discurso del vicegobernador Río Zoinino, que podría aportar más pistas sobre el ritmo de esa normalización. En metales, el oro cede terreno hoy, aunque se mantiene cerca de sus máximos de los últimos 3 meses, en una corrección lógica ante la menor urgencia de refugio que dejan el petróleo y los rendimientos más bajos, sin que ello altere el fondo de la historia, marcada por la desconfianza hacia el plan de recompra de deuda del Tesoro estadounidense. El cobre se mantiene estable en torno a los $6.50 la libra, con las inundaciones en el complejo de Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo, como foco de atención, después de que su operadora, Zijin Mining, advirtiera de posibles recortes en su producción de este año. Fuera de la agenda de bancos centrales, la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá vivió ayer un nuevo capítulo relevante. El gobierno canadiense anunció aranceles de represalia de entre el 15 y el 50% sobre unos $20.000 millones en productos estadounidenses, que entrarán en vigor el 8 de septiembre en respuesta a los gravámenes del 50% que Washington impuso el fin de semana pasado a las importaciones canadienses. La medida canadiense afecta al acero, los lácteos, los electrodomésticos y la maquinaria agrícola, y llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se negara a renovar el tratado comercial que une a México, Estados Unidos y Canadá, y amenazara con duplicar el año próximo los aranceles sobre los automóviles canadienses. Analistas advierten de que Canadá podría responder restringiendo exportaciones estratégicas como la energía o la potasa, ingrediente esencial para los fertilizantes, lo que presionaría las cadenas de suministro agrícolas norteamericanas si la disputa sigue escalando. Esa misma búsqueda de historias de crecimiento ligadas a la inteligencia artificial impulsó ayer a SpaceX, que sumó un nuevo avance bursátil tras anunciar la construcción de un complejo de lanzamiento de cohetes Starship en Luisiana, con una inversión prevista de $100.000 millones. Las acciones de la compañía subieron con fuerza y se situaron ya por encima de su precio de salida a bolsa, impulsadas también por el respaldo de bancos de inversión que destacan su reciente adquisición de la empresa. De programación asistida por inteligencia artificial Cursor como palanca de crecimiento fuera del negocio espacial tradicional. La sesión de hoy concentra, por tanto, 3 pruebas que rara vez coinciden en un mismo día: el dato de inflación que puede inclinar la balanza de la Reserva Federal de Estados Unidos, los resultados de Nvidia que marcan el pulso de toda la operativa de inteligencia artificial, y el primer discurso de Kevin Warsh al frente del Banco Central, que llegará pasado mañana en Jackson Hole. El mercado ha construido un clima de optimismo apoyado en la caída del petróleo y en la promesa de menor tensión en Hormuz, pero esa calma se pondrá a prueba en cuestión de horas, cuando la reacción a las cifras de Nvidia determine si tiene bases sólidas o si es solo la tranquilidad previa a una jornada de mucha más volatilidad. Hasta aquí el análisis económico de hoy. Si os ha resultado útil, seguid el canal, dadle a me gusta y compartidlo con quien creáis que puede interesarle. Gracias por acompañarnos, y nos escuchamos mañana en Geopolítica Diaria.